El Consejo de la Judicatura, del cual formo parte, se encarga de administrar, vigilar y organizar los esfuerzos de todo el Poder Judicial de la Federación. Más o menos para que la gente que nos escucha sepa la dimensión de este organismo, se trata de organizar a 1,650 jueces y magistrados del país y 52,000 personas en los esfuerzos por impartir la justicia federal a las personas usuarias de este sistema. Bueno, en el Consejo de la Judicatura se toman importantes decisiones para que la justicia federal camine en México, así como establecemos la infraestructura para que los juzgados funcionen, establecemos los recursos humanos, materiales, pero también la ingeniería que se relaciona con los procesos de gestión electrónica, esto que nosotros conocemos como subir los datos a la red. Y vinculamos también al Poder Judicial con otras instituciones. En lo particular, como miembro del Consejo de la Judicatura Federal, me he encargado de aplicar la reforma laboral al interior del Poder Judicial, que es todo un tema, el cambio más importante en los últimos 100 años y afortunadamente para mi persona, para mi desarrollo profesional, me ha tocado desempeñarla ahora en el Consejo de la Judicatura. Tenemos algunos años y no solo la hemos implementado, sino estamos en la etapa de consolidarla. Bueno, la audiencia que ahora nos sigue podrá saber que un norteño, un parralense, un chihuahuense encabeza estos esfuerzos. La gente que somos del norte, la gente que hemos sufrido la precariedad y escasez del agua y del clima y de lo agreste de nuestro terreno, sabemos los esfuerzos que implica el abandonar nuestra tierra e ir a la Ciudad de México para alcanzar un sueño, y ese pues soy yo. Soy un hijo de minero de Parral, Chihuahua. Mi abuelo y mi padre fueron mineros y me enseñaron la cultura del esfuerzo, y esa cultura del esfuerzo me llevó, como tú lo señalaste, a buscar ser alguien en la vida, y ese alguien en la vida lo encontré en la Ciudad de México, precisamente con mucho esfuerzo. Tenemos, digamos, un esfuerzo académico importante. Afortunadamente he sido una persona bendecida por esta cultura del esfuerzo, pero no solo ello, sino que además este ámbito académico lo hemos llevado a la práctica, y desde chofer de funcionario, así comencé en el Poder Judicial hasta convertirme en consejero. Bueno, la reforma judicial, las personas que nos siguen sabrán que hay una situación bien interesante en el país. Esta situación interesante deriva de una reforma, la más importante en los últimos 200 años en el país, que implica que toda la ciudadanía, tú, yo y quien nos sigue, tiene ahora la posibilidad de decidir qué ministro, ministra, juez resuelve sus casos. Esto es inédito, nunca lo habíamos tenido en México. Y la reforma judicial, pues como lo señalaste, tiene muchos ámbitos, muchas visiones. Yo soy siempre muy positivo y decir, podemos discutir y seguir analizando si fue lo mejor, lo peor, si faltó o sobró. Yo los invito a ver siempre para adelante, porque esto ya está juzgado. Hay todavía algunos elementos por resolver, pero sustancialmente la Suprema Corte se ha pronunciado ya en diversas ocasiones, y lo que ahora hacemos es mirar hacia el futuro, aprender de estas situaciones, pero mirar hacia el futuro, porque me parece que la unidad, la concordia, la comunión de los esfuerzos ahora tiene que centrarse en mostrar a esta sociedad, en este proceso de la reforma judicial, la valía e importancia que tienen los jueces en su vida. Entonces, en eso se encuentra ahora este proceso. Bueno, obviamente en lo personal y de muchas compañeras y compañeros, cambió sus destinos, cambió su manera de pensar en torno a la función jurisdiccional, porque han de saber que los jueces anteriormente duraban toda la vida. Ahora tendremos que pasar por la legitimidad frente a la sociedad para poder permanecer en los encargos. Todo un acontecimiento. Podremos decir que es correcto, que es incorrecto, pero me parece que en este momento tendremos que llamar a la unidad y respetar a los que no están de acuerdo, pero también respetar a los que nos inscribimos en este proceso, porque no soy solo yo.
Son alrededor de 200 jueces y magistrados que trabajamos juntos en armonía y en unidad, buscando que la sociedad comprenda, que la sociedad apoye, la sociedad respalde a sus jueces y a sus magistrados para que transiten en este difícil momento en el que ahora todas las instituciones se encuentran. Bueno, digamos que este método no es extraño en otras partes del mundo. Hay algunos otros países que lo mantienen. La diferencia entre otros países y nosotros es que en México se va a cambiar todo, desde los ministros hasta los jueces, también de los estados, por cierto. Acá en Sonora, como en algunos otros 14 estados, se va a modificar esta conformación de los poderes. Tendremos que sujetarnos a las reglas, y las reglas ahora dice que la población es la que va a determinar, la sociedad la que va a determinar a sus jueces. Considero que este capítulo tiene que estar cerrado y ya no decir si es el mejor o el peor método. Al contrario, decir es el método que está vigente y en el cual nos vamos a inscribir, vamos a convencer a la sociedad de la importancia y de la valía de los jueces en este proceso. La reforma judicial a las que se han referido ustedes tiene una conexión bien interesante con la reforma laboral. Si la reforma judicial es el cambio más importante en los últimos 200 años, la reforma laboral es el cambio más importante en los últimos 100. De tal suerte que estamos ante dos elementos, dos detonantes que nos hace una visión distinta de la realidad. Y la reforma laboral también es este cambio importante que lleva a entender de mejor forma las relaciones entre los trabajadores, los patrones o empleadores y los sindicatos. En esta triada, en este triángulo, se inscribe la reforma laboral. Y la reforma laboral busca poner en el centro de las decisiones de los empleadores, del gobierno, de los sindicatos, a las mujeres trabajadoras, a los hombres trabajadores, a los sindicatos que no han tenido voz, a los sindicatos independientes, a los sindicatos constituidos, a todos los actores, a que pongan en la decisión en el centro a las mujeres y a los hombres trabajadores de este país. Eso es lo que reviste ahora la reforma laboral, que se inscribe dentro de una reforma judicial. Y se preguntarán, ¿qué vinculación tiene estas dos reformas? Bueno, la reforma laboral tiene una gran legitimación frente a la sociedad, frente a los distintos actores, porque sus jueces, sus juezas fueron seleccionados en procesos libres y transparentes, paritarios inclusive. Los jueces mantienen su trabajo y han hecho que cambie la realidad en el mundo laboral. Bueno, a mí me parece que tiene que haber una reforma que acompañe estos procesos. Esta reforma tiene que ser como la tercer pata o cuarta pata de una silla, porque por una parte se van a elegir a los jueces y magistrados, esa es una pata de una mesa. La otra pata sería que la sociedad va a intervenir. La tercera o cuarta pata, según el tipo de mesa que escogiéramos, va a ser aquel que asegure que los procedimientos sean ágiles, porque todo tiene que estar vinculado. Y los procedimientos tienen que ser ágiles cuando se busca que se resuelva el fondo por la forma, que se establezcan diversos elementos que, por ejemplo, con la ayuda de la inteligencia artificial, con la ayuda de gestión electrónica de los casos, sean más ágiles. La sociedad reclama una justicia transparente, una justicia abierta, una justicia dialogante. Los poderes judiciales de los estados, los jueces que están más cercanos a la sociedad, por ejemplo, los jueces que juzgan los divorcios, las pensiones, los arrendamientos, estos jueces son los jueces de la materia local, como acá en Sonora, como en Chihuahua, en Nayarit, en todos los estados. Estos jueces son el primer contacto. Estos jueces también se van a elegir y se van a elegir de la misma forma que los jueces federales o los ministros, que es a través del voto, el voto universal de toda la población que nos escucha ahora. Y esto es un elemento bien interesante porque la modificación implica no solo a los más altos cargos, sino también los cargos que conectan con la sociedad. Y me parece que la importancia de su invitación, de estar hoy hablando con el auditorio que nos sigue, es que podamos hacer conciencia,
podemos saber el valor de nuestro voto para determinar qué tipo de juzgadores de primer contacto y qué tipo de juzgadores de altos tribunales determinamos o consideramos que su perfil sea el idóneo para resolver nuestros casos. Bueno, sí, este libro de la otra reforma laboral en México es bien interesante, porque en este libro, además auspiciado por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de México en la Facultad de Derecho, donde además soy profesor a las 7 de la mañana, este libro recoge algunas reflexiones de las que hemos hecho en clase. ¿Cuál es esta reflexión que hemos hecho en clase y que la deposité en este libro, además muy pequeñito que traemos ahora para presentar? Que es que la reforma laboral forma parte integral de un acuerdo comercial. México, toda la región del noroeste, ya hablamos de Mexicali, Tijuana y Hermosillo, estas 3 ciudades pujantes en la industria maquiladora, de autopartes, de refacciones para aviones, toda la industria farmacéutica y de insumos materiales que se hacen en Tijuana, en Mexicali la maquiladora que también se dedica a hacer autopartes para las grandes empresas. Toda esta relación laboral se inscribe en un marco comercial y este marco comercial ha modulado las normas laborales. Bueno, de estos temas trata este libro. De estos temas, México está siendo analizado, México y sus socios comerciales, porque el TEMEC, que es donde se enmarcan las normas laborales, va a ser revisado en el 26 y todos debemos estar analizando nuestro entorno laboral para que apuntale de mejor forma al sector exportador, a los empleos, a las mujeres y hombres que desde luego en la maquiladora y en algunas otras industrias acá en la zona del noroeste son bien importantes.